Bolivia ha entrado históricamente en una segunda vuelta electoral, que es la que antes no se había dado, y que esto va a representar sobre todo en el pueblo boliviano una decisión mucho más profunda de la que se tomó el 17 de agosto, tomando en cuenta de que ahora son solamente dos candidatos y son dos propuestas de gobierno que tienen diferencias unas de otras. Lamentablemente, la situación política que se vive en el país en este momento se va a seguir replicando. Primero, por la crisis económica que no va a terminar, la polarización social y política, y que obviamente esta segunda vuelta electoral lo va a terminar de profundizar. Lamentamos mucho de que en este momento la población está siendo testigo de lo que es justamente el hecho de que un candidato ataque al otro y viceversa. Yo creo que en este momento necesitamos más propuestas y se necesita una maduración de parte de los candidatos y de los equipos de campaña que están trabajando. Yo creo que no hay necesidad de poder entrar en una guerra sucia tomando en cuenta de que ya se dijo todo en la primera instancia y este es el momento oportuno donde los legisladores que han sido electos en diputados, en senadores, acompañen a sus candidatos, obviamente hablen de la propuesta, pero empiecen a profundizar más en lo que habían planteado inicialmente, que todo al momento se está convirtiendo en solamente meros eslogan, están convirtiéndose solamente en propuestas que están divagando solamente en la superficialidad y no están entrando en la profundidad. Yo creo que es bueno que empiecen a hablar del cómo lo van a hacer, porque es ahí donde realmente se va a conocer si realmente es viable las propuestas que están tratando de llevar adelante. Y bueno, también eso ¿qué va a hacer? Va a ser de que los diferentes grupos sociales, movimientos, sindicatos, etcétera, vayan a hacer un cuestionamiento porque no podemos repetir los mismos errores de hace 20 años atrás. Es decir, la demagogia, los clichés, las frases sobrepuestas, ya no pueden estar porque aquí Bolivia necesita un cambio inmediato, necesita una transformación, pero sobre todo también necesita aplicar normas que vayan a cambiar la situación del pueblo boliviano. Todo el mundo está sufriendo ahora el tema de la inflación, el tema de combustibles y bueno, yo creo que ahí necesita una respuesta inmediata a todos estos problemas. ¿Cómo se interpreta la sombra del MAS y del levismo en ambos candidatos? Porque ambos se acusan de estar vinculados a Evo Morales, por ejemplo. A ver, el tema del movimiento del socialismo siempre va a ser un problema, cualquiera sea Evo Morales o Luis Arce Catacora, porque no nos olvidemos que en el MAS existen diferentes corrientes, pero siempre hay que tener cuidado con la corriente más violenta, con la corriente radical, que obviamente ya está empezando a tomar una posición. Evo Morales está buscando las firmas para sacar su propio partido político y participar en las elecciones subnacionales, que seguramente va a ser otro escenario que se va a poder plantear más adelante, pero el tema es de que nuevamente vuelve a organizarse de manera político-partidaria, ya que no tiene o perdió el control del MAS como partido, pero ahora está creando un instrumento con el que va a ejercer una presión. Ahora, aquí lo que tiene que verse es si realmente quien entre a gobernar vaya a tener la capacidad, sobre todo de liderazgo, de firmeza, para poder tener obviamente un buen control y dar la orden para que la policía boliviana o las Fuerzas Armadas puedan intervenir en los lugares que se tiene que intervenir. Y estamos hablando primero la orden de aprehensión a Evo Morales, que tiene que ser ejecutada porque ya está, pero hasta el momento ni Luis Arce la puede hacer. Y en segundo lugar, dar la orden para que el comando en jefe y las demás unidades puedan entrar obviamente a la zona del Chapare y poder ejercer realmente en primer lugar una política efectiva de erradicación. Si no hay eso, pues obviamente tú vas a dejar de que este cáncer justamente que son los sectores cocaleros de Evo Morales siga creciendo y sigan tomando el control del país y sigan sobre todo manejando y condicionando la agenda política, que eso es realmente algo muy peligroso que si el nuevo gobierno no lo hace, pues te va a terminar siendo víctima. En este balotaje hay dos visiones de país contrapuestas, antagónicas. ¿Por qué? ¿Cómo debe inclinar su balanza el ciudadano para esa segunda vuelta? ¿Qué debe tomar en cuenta? A ver, lo primero que hay que tomar en cuenta es el tema económico en primer lugar, porque la situación en este momento es la afectación al bolsillo del ciudadano. Y la propuesta de un candidato, primero sobre todo Rodrigo Paz, está hablando de un perdonazo tributario, está hablando de un capitalismo popular, según él. Su propuesta tiene que profundizarla, tiene que decirla cómo lo va a lograr.
sobre todo porque él ha hablado de que la platita tiene que volver a la gente. Entonces, sería bueno que esto se explique cómo, con qué normativa, cuáles van a ser los cambios que se van a dar. Y la propuesta, por otro lado, de Tuto Quiroga, que es una propuesta a mediano y largo plazo, no hay una propuesta en este momento real, inmediata, porque él habla de un préstamo y el préstamo va a tardar más de un año en poderse lograr. Y ahora hay que ver cómo va a lograr 750, 800 millones de dólares para poder pagar solamente los hidrocarburos, donde no hay reservas internacionales. O sea, es un tema muy complejo que ambos tienen que desarrollarlo. La decisión del pueblo boliviano va a estar en función a cuál realmente le tiene que convenir, si en el corto plazo, si su bolsillo no va a seguir sufriendo. Y estamos hablando que no es solamente el tema de la inflación de los productos, estamos hablando de los empresarios, microempresarios, productores con el tema del diésel, con el tema de la gasolina. Yo creo que va a ser una decisión quizás un poco difícil si no se profundiza sobre las propuestas, pero al final yo creo que el ciudadano va a terminar votando por la persona que menos pueda generar conflicto, que ese es otro elemento clave, porque si un candidato va a tener rápidamente conflicto con diferentes sectores sociales que no está logrando acuerdos ni consensos inicialmente, estos se le van a volcar. Y al momento que se le vuelque, va a ser una situación de ingobernabilidad en las calles, porque Rodrigo Paz en este momento tiene control de ambas cámaras, por ser mayoría. Tiene una alianza con Samuel Doria Medina y quizás otros parlamentarios que se puedan sumar. Ahí ya tiene el 51% de lo que es el Congreso. Ahora, si entra Tuto Quiroga, la situación es totalmente diferente, 180 grados, en el sentido de que él no va a lograr consenso inicialmente en el Congreso, a no ser que él entregue ministerio, entregue viceministerios para que le den los votos, porque uno tiene gobernabilidad y el otro no tiene gobernabilidad. Entonces ahí obviamente es una situación cuesta arriba. Políticamente es muy complicado para Tuto Quiroga ejercer una presidencia, pero sobre todo, y por el otro lado para Rodrigo Paz, quizás exista una gobernabilidad, pero el tema es la propuesta. ¿Cómo lo va a lograr? Porque la gente no va a esperar, la gente necesita algo inmediato. Es decir, se necesita el cuoteo como instrumento para gobernabilidad en la próxima gestión, si es que Tuto Quiroga llega a presidente, por ejemplo. Claro, si Tuto Quiroga llega a ser presidente, tiene que hacer concesiones, cuoteos políticos sin lugar a duda, como era en la década de los 90. Las megacoaliciones eran justamente coaliciones para, evidentemente, repartir ministerios, empresas estratégicas del Estado. Porque así es la política en Bolivia. Yo no te voy a regalar mis diputados y mis senadores para que te aprueben y tú te lleves la flor si yo no tengo algo que ganar, ¿no? Esa es la lógica a la boliviana. Entonces, claro, es mucho más difícil para Tuto Quiroga en este momento poder acceder a una dirección del Estado si al final de cuentas él va a tener que entregar parte de su gobierno.